Mi grupo está conformado por Karen Ávila, Daniela Torres y yo, Juliana Jurado. El tema es Colombia en la mitad del siglo XX. Grandes cambios y avances marcaron la segunda mitad del siglo XX en Colombia, en medio de fuertes luchas entre los seguidores de los partidos políticos liberal y el conservador. Nuestro país comenzó a fortalecerse y consolidarse dentro del ámbito mundial. Colombia tuvo grandes transformaciones, pasó de ser un país netamente rural a un urbano y en procesos de la industrialización. El país se presentaba para las elecciones en 1946. El Partido Liberal se presentó dividido en las elecciones. La mayor parte apoyaba a Jorge Eliezer Gaitán y una minoría a Gabriel Turbay. El Partido Conservador, por el contrario, tenía como único candidato a Mariano Ospina Pérez, quien al tener una mayor ventaja sobre los dos candidatos, resultó elegido presidente para el periodo de 1946 a 1950. Gobierno de Mariano Ospina Pérez. Propuso una unidad nacional con la que pretendía dar participación al Partido Liberal y Conservador por igual, para así acabar con la violencia que aquejaba al país. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron y poco a poco se fueron ampliando hasta llegar a niveles incontrolables por el gobierno. Como respuesta a la violencia y en protesta al gobierno de Mariano Ospina Pérez, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán organizó la Gran Marcha de Silencio el 7 de febrero de 1948. Fue uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Colombia. Fue dirigido por Jorge Eliezer Gaitán. Sus orígenes se remontaban a 1929, cuando denunció ante el Senado la masacre de los trabajadores de la United Fruit Company. El 9 de abril de 1948, mientras adelantaba campaña para aspirar nuevamente a la presidencia a las elecciones de 1950, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Y con esto se dio inicio al periodo de historia colombiana conocido como la violencia. Al conocerse la noticia de la muerte de Gaitán, las clases populares en Bogotá reaccionaron en contra de los conservadores y el gobierno a quienes acusaban de la muerte de su líder. Hubo saqueos, incendios y cerca de 3.000 personas perdieron la vida. Estos desórdenes se conocen con el nombre de Bogotazo. La violencia entre el Partido Liberal y Conservador se extendió rápidamente por la mayoría de regiones del país, llegando al extremo de organizar grupos armados. Los liberales formaron grupos guerrilleros en los departamentos de Tolima, Meta y Cundinamarca. Los conservadores organizaron grupos armados como los chulavitas en Boyacá y Cundinamarca, los pájaros en el Valle y los aplanchadores en Antioquia. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se convocaron las elecciones para elegir al sucesor del presidente Mariano Ospina Pérez. El candidato conservador Laureano Gómez se presentó sin contendor a las elecciones y fue elegido presidente para el partido comprendido entre 1950 a 1954. Laureano Gómez propuso medidas que fueron rechazadas por parte de los liberales y un gran grupo de conservadores. Como consecuencia, la violencia se hizo más fuerte, debilitando aún más al gobierno de Gómez. Esta situación permitió que los liberales, apoyados por las Fuerzas Armadas y algunos conservadores, dieran un golpe militar. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República, después de un golpe de Estado, planeado por liberales y conservadores, que eran contradictorios al gobierno del presidente Laureano Gómez. La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla fue muy bien recibida por muchos colombianos, estos esperanzados en que el gobierno pondría fin a tanta violencia y conduciría el país hacia el desarrollo. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente reeligió al general Rojas como presidente para el periodo de 1954 a 1958. Durante su gobierno, Gustavo Rojas Pinilla expidió la ley de amnistía. ¿Esto qué significaba? Que los guerrilleros y los integrantes de los diferentes grupos armados entregaran sus armas, a cambio de concederle un perdón por sus delitos. Esto logró que algunas guerrillas liberales y conservadoras se desmovilizaran. Unos logros durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla fue la construcción del aeropuerto El Dorado, la construcción del hospital militar, la construcción del Centro Administrativo Nacional en Bogotá,
Se inauguró la televisora nacional, se consiguió el derecho al voto a la mujer en 1954 y se creó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pero todo esto llegó a su fin, ya que retornó la violencia guerrillera en algunos lugares del país por el incumplimiento de los acuerdos. Esto desprestigió profundamente el gobierno militar. Los dirigentes de los partidos liberal y conservador aprovecharon esta situación para presionar a Gustavo Rojas Pinilla de entregar el mandato a la junta militar. Ante la renuncia del presidente Gustavo Rojas Pinilla en 1957, una junta militar conformada por 5 militares de alto rango dirigió el país durante un año, mientras se llevaba a cabo las nuevas elecciones. Frente Nacional fue un pacto bipartidista diseñado por los líderes del liberalismo y el conservatismo, que consistía en alternarse el poder durante al menos 4 periodos presidenciales, con el propósito de retomar el poder, tener el control del gobierno y aplacar la violencia bipartidista que azotaba el país desde los años 40. Alberto Lleras Camargo, su periodo duró desde 1958 hasta 1962. Pertenecía al Partido Liberal. Creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y otorgó títulos a los campesinos por sus tierras. Guillermo León Valencia, su periodo duró desde 1962 a 1966. Pertenecía al Partido Conservador. Recuperó el control de las llamadas repúblicas independientes por medio de la fuerza militar. Esto originó guerrillas, entre una de ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación EPM, el Ejército Popular de Liberación Nacional, el ELN. Carlos Lleras Restrepo fue presidente de 1966 hasta 1970, fue del Partido Liberal, impulsó en el Congreso la reforma constitucional de 1986, con la que se otorgan poderes al presidente para controlar el orden público y económico. Su gobierno, denominado de la Transformación Nacional, se caracterizó por la estabilización y crecimiento económico por dicha reforma. Misael Pastrana fue presidente de 1970 a 1974, fue del Partido Conservador, promovió la construcción de viviendas, estimuló el ahorro y el crédito. Su elección estuvo marcada por sospechas de fraude electoral en contra del pacto bipartidista, dan como ganador a Gustavo Rojas Pinilla, y estos resultados dieron origen al movimiento 19 de abril M19.